Bien, mis hermanos, mis hermanas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada una de sus vidas. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que tengamos un momento de oración y así dar comienzo a nuestra experiencia de oración en esta noche del Señor, experiencia de oración, y también vamos a compartir de la palabra del Dios del cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gloria y te damos honra por tus bondades, por tus misericordias. Te damos gloria y te damos honra, Dios del cielo, por darnos un día más. Te damos gloria y te damos honra por tu apoyo, por la manera en que nos sostuviste durante todo este día. Te damos gloria y te damos honra porque si hasta aquí nos has traído, no nos dejarás. Estamos creyendo que el propósito en todo, Dios del cielo, tú tienes. Nada te está tomando de por sorpresa, nada, nada, nada. Y en medio del agotamiento, Dios del cielo, en medio de las horas largas, te damos gloria y te damos honra porque desde tu eterno presente nos invitaste a nosotros, hombres que tenemos principio y tenemos fin, a trabajar con el Dios que ni tiene principio ni tiene fin. Por eso en esta hora nos rendimos delante de tu presencia y te rogamos por tu fortaleza, te rogamos que nos renueves en ti, que nos vivifiques en ti, que nos fortalezcas en ti. Es por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, hoy es jueves eh, 9 de 9 de abril. Queremos compartir con ustedes momentos de oración. Ustedes saben que acostumbramos a clamar sobre la palabra, clamar sobre la palabra. ¿Y qué mejor forma de clamar nosotros en esta hora sobre la Escritura que yendo al pasaje bíblico que tenemos como trasfondo en nuestra experiencia devocional, allá el Salmo 119? Perdón. Desde esta mañana, si me estamos aquí para meterle mano a esto en el nombre de Jesucristo. En el Salmo 119, usted sabe que estamos leyéndolo en las mañanas y dijimos que este salmo es el salmo más largo. No se sabe a ciencia cierta quién es el escritor de este salmo. La tradición propone diferentes autores y uno de esos autores que propone la tradición es Esdras, en los días que trabajó en equipo con Nehemías. Y ese detalle, por lo menos una de las cosas que a mí me interesa de lo que se dice es que el pueblo viene del cautiverio, luego de los 70 años de cautiverio, el pueblo lleva ya más de una generación, 2 generaciones o más que regresaron de la cautividad de Babilonia. Las murallas están hechas a pedazos, el templo está comenzado y no está terminado, la adoración y el servicio al Dios del cielo están tocando de oído, simplemente siguiendo la tradición. Y cuando llegan Esdras y Nehemías en medio de la situación que se está viviendo, una de las cosas que ellos vienen es que vienen con una visión de retornar al pueblo a que viva para el Dios del cielo de forma especial. Y entonces ustedes dicen, ¿por qué eso siempre? No, no es siempre, porque el pueblo otra vez estaba ejerciendo sacrificios, tenía culto, tenía sacerdotes, tenía todo el sistema operando. No obstante, como decimos, estaban tocando de oído, porque no estaban siguiendo la palabra. No estaban siguiendo la palabra, el sistema sacerdotal estaba mezclado, el liderazgo del pueblo que Dios había enfatizado tantas veces, que era para gente que había el llamado y separado para esa función. Lo cierto es que dentro de toda esa crisis, dentro de esa situación que vive el pueblo, el Dios del cielo levanta a Esdras y a Nehemías. Y Nehemías es un hombre que cuando usted lee su libro, Nehemías es una persona que vive citando desde que comienza su trabajo hasta que finaliza su trabajo, citando la escritura. Y lo otro que Nehemías hace bien poderoso es cuando usted ve todos sus libros, es que
Nehemías es un hombre de oración, pero de un hombre de oración increíble. Él va a hablar con el rey, él se mete a orar y ayunar. Él va a hacer cualquier empresa, él se mete a orar y ayunar. Él va a poner 3 bloques, él se mete en las vigilias de la noche a orar. Él va a buscar mezcla, él se va a orar. Alguien quiere hablar con él, él sabe, Nehemías es un hombre que a través de todo el libro de Nehemías, nosotros vamos a encontrar a Nehemías fundamentado en la palabra, pero también orando de una manera, hermano, comprometida, gimiendo y llorando delante de Dios durante todo el proceso de reconstruir y de realizar su labor. Cuando se mezcla con nuestro hermano Esdras, es de los que se percatan que el pueblo está mezclado, que está mezclado casado con mujeres paganas, que está mezclado no solamente casado con mujeres paganas y habiendo entregado sus hijos y sus hijas a las naciones vecinas, sino que esa misma mezcolanza, ese mismo sistema lo tenía metido dentro del sacerdocio. Y cuando vienen Esdras y Nehemías y restablecen la ley como prioridad, ahí fue donde la cosa se puso bien fea. La cosa se puso bien fea. Porque el pueblo llevaba años, hermanos, otra vez tocando de oído, pero no se había acercado a la palabra. Y cuando Esdras lee la palabra públicamente al pueblo, fue un día de llanto, fue un día de gemido, fue un día de arrepentimiento. Y ahí es donde sale la famosa frase, que el pueblo no era momento de lloro, porque es momento de gozarnos y de regocijarnos delante del Dios del cielo, porque Dios nos ha hablado a través de su palabra. ¿Y qué pasa? Que cuando llega esa experiencia de la escritura hablando al pueblo, el pueblo se percató que había que romper unas relaciones que no eran de Dios, que había que romper matrimonios mixtos que no eran de Dios, que había que sacar gente del sacerdocio, que no era lo que Dios había establecido, por lo tanto, no era de Dios. Fueron momentos difíciles y fueron decisiones difíciles que se tuvieron que tomar. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo quiere alinearse con el Dios del cielo, no lo puede hacer de su mano, no lo puede hacer de su corazón, no lo puede hacer de su entendimiento, tiene que hacerlo conforme a la palabra del Dios del cielo. Y una vez que esa palabra llega, que corta, que desarma, que convence de pecado, ese hombre, esa mujer tiene que responder a esa palabra, al nivel que el Dios del cielo esté esperando que responda. Entonces la Biblia nos dice que una de las cosas que acontece otra vez, se rompen los matrimonios mixtos, los hombres despiden a esas mujeres, pero hay toda una segunda y tercera generación que no conoció la escritura y que no conoce el idioma. Esdras, inspirado por el Dios del cielo, entonces se dice, toda esta longaniza le he dicho para decirle esto. Una de las teorías es que Esdras, inspirado por el Espíritu Santo del Dios del cielo, escribe este salmo, un acróstico. Por eso es que este salmo, vamos a ponerlo aquí en pantalla un momentito. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Este salmo acróstico, mírenlo aquí, Salmo 119. Este salmo se dice entonces que es un acróstico porque cada una de las letras del alfabeto hebreo, Aleph, mírenlo aquí. Esto es una letra del alfabeto hebreo. Aleph, la primera. La segunda, Bet. La tercera, Gimel. La cuarta, Dalet. La quinta, G. Sexta, Bab. Séptima, Saín. Y en fin, usted sigue párrafo por párrafo, estrofa por estrofa, y esto primero que aparece aquí es la letra del alfabeto hebreo, que es la que da vida a esa estrofa en específico. ¿Qué pasa? Que otra cosa decíamos, y es que, déjame cambiar la Reina Valera.
Otra cosa que decíamos es que este salmo tiene la bendición de que el autor, inspirado por el Dios del cielo, escribe este salmo y utiliza 7 pronombres para Torah o Torah. La Torah es la ley del Dios del cielo, la palabra del Dios del cielo. Y este salmo se escribe para que el pueblo que no conoce el idioma comience a conocer el idioma. ¿Y qué mejor forma de conocer el idioma que enseñarle con una cartilla fonética? Y esa cartilla fonética es donde se comienza cada estrofa con la letra del alfabeto y de ahí se articula, se hace toda esa rima partiendo de esa palabra del alfabeto hebreo y se escribe una estrofa de 5 a 8 versículos, una estrofa que utiliza esa palabra del alfabeto para que el pueblo escuche cómo esa palabra se describe utilizando la ley del Dios del cielo como el hilo y la aguja que va cosiendo y que va hilvanando todo el cántico. Se utiliza 7 pronombres, por ejemplo, si nosotros vemos en el Salmo 119, versos del 1 al 7, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Fíjese que si nosotros vamos al verso número 1, bienaventurados los perfectos de camino. Aquí está una primera mención de uno de los pronombres que se utiliza en el Salmo 119 para hablar de la Torah del Dios del cielo. ¿Cuál es el primero que usan? Camino. Luego dice, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cuál es el segundo que se utiliza para Torah? Ley de Jehová. Van 2. Verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cuál es el tercero? Testimonios, sus testimonios, sus testimonios. Verso 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ya nosotros vimos camino como pronombre de Torah. Van 3. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Aquí está el número 4. Mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Estatutos. Número 5. Estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiese tus, ¿cuál es el otro? El sexto, juicios, juicios. Y el verso número 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Cuál es el séptimo pronombre? Estatutos. Así que esa primera estrofa utiliza 7 pronombres para que todo aquel que la cantara se inspirara en la primera letra del alfabeto. Y utilizando 7 pronombres de la ley del Dios del cielo, se conjuga esta rima. Y mientras el pueblo está cantando, va recitando la palabra, cantando, recitando la palabra y memorizando la palabra. Una de las cosas poderosas que yo asumo que los escritores no sabían, los escritores no lo sabían, esto se descubre cuando adelanta la ciencia, y es que cuando yo te hablo a ti, la palabra, lo que sea que nosotros estemos hablando, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a que cuando se nos habla,
nosotros por instinto encendemos los filtros. Y mientras yo te estoy hablando, tus filtros están encendidos, tú vas filtrando mi pronunciación, vas filtrando qué palabra estoy diciendo bien, qué estoy diciendo mal, vas filtrando mis pensamientos, mi lógica, cómo yo voy hilvanando mis pensamientos, qué tiene razón, qué no tiene razón, qué tiene lógica, qué no tiene lógica, de qué tú te acuerdas que yo estoy diciendo, qué pensamiento, sabes que tenemos toda una batalla mental mientras estamos escuchando a alguien hablando para entonces nosotros aceptar esa palabra como correcta o como incorrecta, porque la estamos otra vez filtrando. Esdras, si fue el autor, pero también vemos a David como salmista, no sabían esto, pero sí entendían que la música tenía algo contagioso, algo especial que producía en el alma, en el corazón, en la memoria, en las emociones, en los sentimientos del ser humano. Y es que cuando usted escucha un cántico, usted no filtra ese cántico. Usted comienza a cantar y se envuelve con la melodía, se envuelve con el ritmo, se envuelve con la voz del que está cantando. Y si es una voz que es, como yo le digo, esas voces melosas, melosas de melao, una voz que usted escucha y usted dice, wow. Y entonces no solamente tiene una voz que uno dice, wow, sino que tiene una voz que canta con sentimientos desde el alma. Cuando esa persona empieza a cantar, hermano, uno dice, rayó, como me llegó esto al alma. Rayó, qué gozo me provocó esto. Y ya rayo, y esa música que le pusieron, que cuando la escucho es que se me mueve el esqueleto. No me puedo controlar las piernas, las manos, el ritmo. Eso acontece cuando nosotros presentamos todo un mensaje detrás de un cántico. Por eso es que usted va a ver que hay muchas tradiciones. A mí me encanta el cuento del flautista de Hamelin, el flautista de Hamelin, nosotros decimos en español, y es que hay un barrio que tiene problemas con una plaga. Y por más que se trata de fumigar, se hace todas las cosas a vida y por haber, por echar fuera la plaga, y no se puede bregar con la plaga. Entonces viene un hombre y les propone que le den el contrato, que él se encarga de bregar con la plaga. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Qué era este hombre? Este hombre era un flautista. ¿Y qué pasa? Que el flautista, pues, sabiendo el poder que tiene la música y sabiendo el poder que tiene la melodía y cómo toca el espíritu, cómo toca la mente, cómo literalmente hipnotiza, pues, ¿qué pasa? Empieza a hacer su melodía y cuando comienza a caminar por las calles de la provincia, del barrio, de la calle, de la ciudad donde estaba, pues toda la plaga seguía saliendo hipnotizada detrás de él hasta que sacó a toda la plaga fuera del pueblo. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque yo siempre le digo a la gente, tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con lo que escucha, porque no necesariamente porque es un cántico que menciona el nombre del Dios del cielo, es un cántico con el que uno se tiene que meter. Porque hay muchísimas cosas que se cantan, pero cuando uno le busca el peso teológico, no glorifican a Dios. Cuando uno le busca el centro teológico, Cristo no es el centro de la canción. La canción puede mencionar a Dios. La canción puede sonar bien, tú sabes, bien, ¿cómo le digo? Bien profunda, porque toca nuestras emociones. Y ahora en el tiempo que vivimos, donde se ha adelantado tanto la ciencia, donde ha adelantado tanto la psicología, la psiquiatría, el análisis crítico, el análisis racional, el análisis de la conducta del hombre, se puede crear literalmente le digo, mecánicamente, científicamente, música que 2 minutos después de nosotros escucharla, nos tiene tirado en el piso llorando y gimiendo. Y después nosotros preguntarnos por qué yo estoy llorando y por qué estoy gimiendo. No, porque estoy delante de la presencia de Dios. No, no. Tú estás simulando que estás delante de la presencia de Dios porque simplemente lo que tú has recibido es el resultado sintético de la ingeniería, de la música y de la tecnología actual.
Pero eso no pasó en los días de Nehemías. En los días de Nehemías era poder de Dios lo que el pueblo recibió cuando se le escribió este Salmo 119, porque cada una de las estrofas va enfocada y va dirigida no solamente a experiencias de arrepentimiento, sino a experiencias de apropiarme de mi jornada personalmente delante de Dios. Otra vez, experiencias de arrepentimiento y experiencia donde me desafía a que me responsabilice con mi relación con el Dios del cielo. Pero también tienen llamado a la santidad, a establecer la diferencia de que si he sido impactado por Dios, si he decidido vivir para Dios, debo de entender que voy a enfrentar contradicción, pero yo, porque amo al Dios del cielo, debo de permanecer firme, no por mis fuerzas, sino por las fuerzas que me concede. También este salmo encierra unas verdades donde el escritor le hace entender al pueblo: estás viviendo para Dios, estás conociendo a Dios, estás cantando su palabra, estás enamorándote de su palabra, estás viviendo en santidad para Él, pero reconoce que también te puedes caer, pero en Él te puedes levantar. Vamos a leer otra vez. Vamos a esa estrofa número 1. Vamos a esa estrofa número 1 otra vez. Escuche ahora. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así que es una bienaventuranza. Y aunque se está viviendo bajo la ley, en el contexto de la ley, bienaventuranza en realidad lo que quiere decir es feliz, feliz, feliz. Es decir, que es por el favor del Dios del cielo que ese hombre y esa mujer pueden vivir en la perfección, no de los caminos de ellos, sino en los bienaventurados, los perfectos de camino. Y este camino dijimos que es el pronombre ¿qué? De la Torá de Dios. Pues mi perfección se está manifestando porque estoy fundamentado en la palabra del Dios del cielo. No en mis fuerzas, sino en la palabra de Dios. Escuche, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, no los míos, no los míos, los testimonios de Dios que están donde en su ley, en la palabra que Él reveló. Y con todo el corazón le buscan. Aquí está el compromiso. No es porque me obligan, es porque de corazón lo quiero buscar. Miren lo que está diciendo la ley. Así que cuando la gente nos quiera venir a vender un legalismo, de que nos quieren venir a imponer una fe, porque es que te tienes que, no, aguántate, aguántate. Dios siempre ha procurado que las cosas que yo haga para Él, las haga por convicción de su Espíritu Santo a la vida mía y no a la fuerza. Eso no funciona así. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Escucha ahora el llamado. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Mire la petición. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Estamos hablando de lo mismo. Estatutos de la ley. Mire otra vez el pronombre aquí de la ley. Simplemente lo está sustituyendo para que cuando él haga esa costura fina, cuando él haga ese tejido, ese macramé, el oyente sentimental y emocionalmente pueda seguir el ritmo, sea impactado. Y ese ojalá, es con esa ojalá, Señor, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Con esa emoción. No es mi fuerza, es que mis caminos tienen que ser ordenados por quién, por quién, por lo que sustituye aquí, por la Torá, por la ley del Dios del cielo. Verso 6. Entonces no sería yo avergonzado. Pues hay un subproducto. Este ojalá está diciendo que no es su fuerza. Este camino está diciendo que es la palabra de Dios que lo ordena. Este estatuto es la ley de Dios que ordena. Entonces él llega a la conclusión. Entonces, ¿cuál es la concluyente? De que estoy fundamentado, inspirado y guardando la palabra no por mi fuerza, sino porque Dios me la ha revelado. No, entonces no seré yo avergonzado. ¿Cuál es el subproducto? Que pase lo que pase, no voy a ser avergonzado. Que la gente me va a desplazar, me va a desplazar. Usted puede leer todo el Salmo y usted va a ver que él experimenta experiencias de rechazo, de desplazo, pero está firme y a eso es lo que él se refiere. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, ¿qué dijimos?
que tiene que haber un compromiso personal y es de atender los mandamientos del Dios del cielo. Para entonces yo aprender a que a alabarle con rectitud de corazón. Esa palabra reposando en mi corazón es la que me va a hacer que recto delante de Dios. Cuando aprendiese tus justos juicios. Aquí hay una palabra que otra vez nos desafía a crecer y a madurar en esta jornada. No es por nuestra fuerza, yo voy a insistir, es que nos demos permiso de ser enseñados y guiados por el Dios del cielo. Tus estatutos guardaré, este es mi compromiso. Este es mi compromiso. Yo los quiero guardar. No tengo fuerza para guardarlos. No tengo esa estamina para resistirlos. No tengo esa revelación para entenderlos plenamente. Entonces dice, no me dejes enteramente. No me dejes enteramente. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la letra número 2, la bet del alfabeto hebreo. Vamos a leerlo primero por encima, del verso 9 al verso 16. Mire la pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿con qué limpiará el joven los estilos que quiere decir que quiere vivir y quiere caminar de acuerdo a la ley de Dios? No hay otra forma de hacer eso con guardar tu palabra. Pero entonces ahora es que viene ese énfasis que tiene el pastor Rosa con ustedes todas las mañanas. Yo le digo, hermano, no se me zorre, mi hermano, mi hermana. No crea que esto es una rutina vana. No crea que esto es un asunto de que, déjame escribirle a una persona que me está llamando aquí. Entonces, yo no sé si se está escuchando el programa, pero ahí vamos. Yo creo que sí, yo tengo marca aquí que se escucha. Es que una vez que yo entro aquí, no quiero seguir bregando con otra marca ni con otro sistema y me enfoco única y exclusivamente. Yo le pedí a la persona que me escribiera un texto para así yo tener un poquito más claridad de lo que está pasando, ¿ok? Mire lo que viene aquí. ¿Con qué limpiará en su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Aquí es que viene la rutina, que el pastor Rosa quiere que usted cree el hábito. De que el pastor Rosa quiere que usted cree el hábito de descansar en la palabra todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros nos damos a la tarea de descansar y meditar y reflexionar en esa palabra todos los días, ¿qué estamos haciendo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus caminos. Así que, ¿cómo yo no me desvío de los caminos de Dios desde mi juventud? Comiendo de su palabra, reflexionando en su palabra, guardando su palabra, leyendo su palabra, meditando en su palabra. Yo he visto, hay jóvenes que me escriben y me gusta porque, tú sabes, yo como que no me meto en el sentido de que mi anhelo es que en esta primera etapa se atrevan a entrar en esa experiencia de leer la palabra, de reflexionar en la palabra y de atreverse a hacer sus propias notas. Hágalo. Que a lo mejor leí que decía rojo donde en realidad decía anaranjado. Hágalo. No tema, atrévase. Porque de la única manera que uno va a trabajar con el asunto de afirmarse en el Señor y de fortalecerse en el Señor es cuando se da esa tarea de entrar en esa vida íntima para aprender a escuchar al Dios del cielo. Y una vez que yo me doy esa tarea de escuchar al Dios del cielo, ese escucha mío, después lo convierto en algo en comunidad. Y ahí donde viene el estudio de la palabra con un comentario bíblico, ahí
ahí donde viene el estudio de la palabra con la tradición, ahí donde viene el estudio de la palabra comparando lo que Dios, yo entiendo que me está diciendo la Escritura con lo que dice con otras personas, ahí donde viene el compromiso mío como estudioso de la palabra y busco una Biblia de estudio, por ejemplo, yo le puedo mostrar aquí, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18. Yo tengo como 19, de 19 a 25 Biblias de estudio. ¿Me entiendes? ¿Y por qué esto? Porque por lo menos para mí es bien importante, como dice el Salmo 19, ¿con qué limpiará Carlos su camino? Con guardar su palabra. ¿Y cómo hago eso, Señor? Con todo mi corazón te quiero buscar. No me dejes desviarme de tus caminos. Pues si yo he entendido que el camino de Dios es la palabra, pues yo me siento y la leo, como les he dicho, en 4, 5, 6, 7 diferentes versiones. Busco los idiomas originales, busco los comentarios bíblicos, busco las notas que se escribieron en las Biblias. Pero entonces, ¿qué pasa? Que todo esto simplemente viene a entrar ¿en qué? En conversación con lo que yo escuché que me decía a mí primero. Yo no acudo primero a lo que le dijo a otro. No, no, no. Yo quiero tener intimidad con él. Me siento, medito en la escritura, reflexiono sobre esa escritura, oro sobre esa escritura y le dejo al Dios del cielo que me hable. Y cuando yo escucho esa voz de Dios, ¿qué hago después? La escucho, la recibo, peleo con ella, hago mis notas y entonces me voy a escuchar lo que le dijo a los demás. Y ahí es donde yo voy alineándome, sincronizándome, porque si el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará, y la palabra del Dios del cielo es la misma ayer, hoy y por todos los siglos, pues por lo tanto, lo que yo escucho que me está diciendo a mí en el siglo XXI, tiene que habérselo dicho a alguien antes. Dios no me está dando una revelación nueva. Yo no puedo venir con una revelación nueva de la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es la Escritura. Dios no la escribió para mí. Dios la escribió para los tiempos, para hablar de la humanidad, para él revelarse. Pues por lo tanto, esa revelación no es privada, es una revelación que se hace en comunidad. Eso es lo que está haciendo Esdras con el Salmo 119. Mire lo que dice el verso 11. En mi corazón he guardado tus, ¿y qué dijimos que dichos? Los dichos es otro pronombre para la ley de Dios. ¿Dónde he guardado sus dichos? En mi corazón. Y entonces esos dichos es como si fueran esas rimas. Pues entonces estas rimas yo tengo que entender que ¿dónde salen? De leerlo filosóficamente, no, de los salmos que ha leído, de la palabra profética que ha leído como cántico delante de la presencia de Dios. Se meten a su sistema y cuando él canta, cuando él medita en esos dichos y se medita que en la canción que glorifica al Dios del cielo. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando yo me meto esa palabra como canción, cuando yo me meto esa palabra en mi sistema como palabra revelada, que me da ciencia, que me da sabiduría, entonces dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Así que yo puedo traer todos los dogmas que yo quiera. Los dogmas siempre van a terminar contradiciendo. ¿Por qué? Porque los dogmas no se pueden establecer de una manera no solamente perpetua, sino de una manera que sean aplicados en todos los contextos donde llegan. Porque si la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es absoluta. Pues por lo tanto, si es absoluta, lo que esa ley de Jehová me revela a mí aquí en Rochester, usted puede llegar a Francia, a Inglaterra, al país más remoto, a Japón, a China, a las montañas más remotas de las Amazonas, al centro de África. Y lo que dijo esa palabra aquí en Estados Unidos, esa palabra también va a decir lo mismo en otros sitios. ¿Cuál es nuestro problema? Que entonces creamos un montón de reglas y de mandamientos de hombres que cuando venimos a ver solamente aplican en nuestro contexto. Pues entonces eso no es palabra de Dios. Es una interpretación muy privada que nosotros hicimos de la palabra de Dios. Pero cuando es palabra de Dios, en mi corazón he guardado sus dichos. ¿Y cuál va a ser el fruto? Que yo no voy a pecar contra Dios porque lo que estoy guardando es su palabra. Y cuando llego a la China, estoy guardando su palabra. Cuando llego a Japón, estoy guardando su palabra, porque el Espíritu sembró esa palabra dentro de mí y me inspira
a no pecar delante de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de esa palabra en mi vida. Verso 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios, todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Son palabras poderosas que tiene ese salmo. Y otra vez, ese cántico se compone y mientras el pueblo está cantando, está reflexionando, está descansando en el Dios del cielo, está viviendo para el Dios del cielo, esa alma, ese corazón, esa mente se sigue transformando, renovando, vivificando en el Dios del cielo para la gloria y la honra del Dios del cielo. Amén. Así que seguimos. Estoy buscando una porción aquí bíblica donde el apóstol Pablo hace una invitación poderosa que corre paralelo con el Salmo 119. Y él presenta, la tenía aquí, estoy bregando con ella de esta mañana. Ok, pues entonces seguimos con la próxima estrofa del Salmo. Ya mismo yo le busco esto. Seguimos con el Salmo 119 y vamos a la estrofa número 3. Déjeme escribir algo aquí rapidito. Déjeme escribir algo aquí. La que me estaba llamando era Julia y creo que ya se percató que estamos live. Gracias. Ya se percató que estamos live. Y es que el apóstol Pablo escribe una palabra en Filipenses capítulo 4. Vamos a escribirlo aquí, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y es que Filipenses capítulo 4 hemos trabajado otras veces, que nos encanta. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entonces yo le digo al pueblo, tú no llegas al 13 si no viene desde el 1. Y cuando nosotros leemos Filipenses 4, vamos a leer desde el verso 1 para que usted escuche lo que hace Pablo con esta porción bíblica. Para que usted vea cómo él encarna la palabra del Dios del cielo y nos llama, nos desafía a lo mismo que pide el Salmo 119. Dice Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas dos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, ¿cómo no me hagas esto? Porque tú sabes que todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensar. Pero entonces usted dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con el Salmo 119? Vamos otra vez con calma. Vamos otra vez con calma. Y este ejercicio no es mío. Este ejercicio lo hizo el doctor Mac Lucado. Estoy hablando para allá, para los 90. Que escribe un libro y propone esto. ¿Qué propone? Que cuando Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿De quién está hablando, hermano? Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Y esto es un cántico. Esto es un cántico. Y en este Filipenses no solamente está este cántico, sino que ahorita vamos a buscar otro cántico, porque son cánticos que se le enseñaron a la iglesia primitiva. ¿Y por qué esto es importante? Porque la iglesia toda su historia ha cantado, toda la historia, desde que la iglesia está sobre la faz de la tierra, ha cantado, pero ha cantado apoyada en la palabra. Ha cantado apoyada en la palabra y declarando lo que esa palabra se supone que haga en el creyente, que es perfeccionarlo, que es santificarlo, que es centralizarlo en Cristo. No es dame, no es necesito, no ven aquí, ven para acá, que ahora es que nos vamos. No, 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 no. Totalmente descentralizado el ser humano del cántico del Nuevo Testamento, y el que está entronado y está centralizado en todos los cánticos del Nuevo Testamento es Cristo revelado en la palabra. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 1, todo lo que es honesto, 2, todo lo que es justo, 3, verdadero, solamente Cristo, honesto, solamente Cristo, justo, solamente Cristo, todo lo puro, solamente Cristo, todo lo amable, solamente Cristo, todo lo que es de buen nombre, solamente Cristo, 6, todo lo que hay virtud en ellos, 7, si algo digno de alabanza, 8, es Cristo, en esto pensad. Así que hay 8 atributos que el apóstol Pablo le da a la presencia de Cristo obrando en el ser humano. Y esa manifestación, esas 8 manifestaciones de Cristo en el ser humano, que él dice que es la mejor forma de nosotros mantener nuestros pensamientos centralizados en Cristo. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo se hace eso? Por lo demás, hermanos, todo lo que sea de verdad, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que ese pensamiento, para que traiga paz, tiene que estar fundamentado en Cristo. Así que la doctrina del Antiguo Testamento, cuando el pueblo está reconstruyendo su vida espiritual en el Salmo 119, que lo utiliza para que le dé ese carácter del Dios del cielo en todos sus estilos de vida, es la misma fórmula que Pablo utiliza para trabajar con las iglesias. Ven ese verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced. Pues por lo tanto, Pablo está ¿qué? Dígalo conmigo en voz alta, modelando todo el tiempo. Es muy fácil dar el discurso. Lo complicado del discurso es modelarlo. Por eso insisto, nuestra vida devocional diaria no es un yugo, no es una esclavitud, no es un fanatismo, es que alguien tiene que modelarle a usted que todos los días nosotros podemos levantarnos y sacar esa media hora para orar y para reflexionar en la palabra. Todos los días. Que si trabajamos, no me hable de trabajo porque trabajo tengo yo.
y que si trabajo, sí trabajo y con bien duro que tengo que trabajar. Pues entonces, si por las misericordias de Dios, en sus misericordias, Dios del cielo ha desarrollado en mí el hábito de que se puede sacar ese momento de oración, de reflexión, de ayuno, de oración, de contemplación, de meditación, de escuchar la palabra, de cantar la palabra, de reflexionar en la palabra. ¿Cuál es la excusa entonces que usted presenta para no hacerlo todos los días? Y esa parte que en ocasiones queremos utilizar como excusa es la parte que nos lleva a serles infieles al Dios del cielo. Y por eso yo digo, de la única manera que nosotros podemos combatir la infidelidad es cuando nos damos el permiso de amar con el amor de Dios. Mientras amemos con nuestro amor, hermano, la infidelidad va a llegar, la caída va a llegar. Cuando amamos con el amor de Dios, la infidelidad puede llegar, que vamos a caer, pero porque es en el amor de Dios, tenemos una ruta para regresar. Cuando es con nuestra fuerza, el camino se complica. Cuando es en el Señor, mi hermano, el camino se complica también, pero tenemos la ayuda y la guianza del Señor. Así que él dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gozo en el Señor de que ya al final habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. A mí me encanta esto de Filipenses capítulo 4, porque es que él no está cambiando el tono. Él está diciendo, porque he aprendido a descansar y a mantener mis pensamientos en el Dios del cielo, he aprendido a contentarme en cualquier sea mi situación. Pues entonces, otra vez, cuando lo invitamos a que reflexionen la palabra, canten la palabra, mediten la palabra, este es el producto que va a llegar, o uno de los productos que va a llegar, o una de las manifestaciones de esa multiforme obra que realiza la palabra en el creyente. Vamos a aprender a contentarnos cualquier sea nuestra situación. Escuche ahora, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. A mí me encanta esta frase. En todo y por todo estoy enseñado. Ha tenido riqueza, ha tenido escasez, ha estado en enfermedad, ha estado en salud, ha estado acompañado, ha estado solo, ha estado bien recibido, ha estado desplazado. Pero entonces aquí viene sé. Y este sé con acento, pues es un verbo que él nos está diciendo, que él ha tenido experiencias profundas de conocer el que es vivir humildemente para el Señor. Sé, es que yo sé, el sabemos que usa el apóstol Pablo, el sabemos que utiliza Pedro, el sabemos que utiliza Santiago. Sé vivir también que en abundancia. Pues si sé vivir en humildad y sé vivir en abundancia, pues entonces ni la humildad describe mi bendición, ni la abundancia describe mi bendición. Estoy bendecido en Dios porque es el Dios que está conmigo en la humildad y en la escasez, pero es el Dios que está también conmigo en la prosperidad y en la abundancia. Pues no se deje meter el embuste de que usted está bendecido cuando está próspero. Usted está bendecido porque el que te ha bendecido con esta bendición espiritual es Dios en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y él dice más, agárrese ahora. Vamos a leerlo. Sé vivir en humildad, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y entonces ahora viene el famoso texto que la gente se sabe de memoria, pero no lo lee en su contexto. Este es el subproducto de yo haberme dado el permiso de ser dimensionado en el Dios del cielo a través de su palabra en todas las experiencias y etapas de la vida. Todo lo puedo en Cristo, no dice solamente en Jesús, en Cristo que me fortalece. Cuando dice en Cristo,
es que él está creyendo y está confesando que el rey de su vida es Cristo. En abundancia, en riqueza, en pobreza, en escasez, en libertad, en prisiones, estoy bajo el reinado de Cristo en mi vida. Sin embargo, él presenta de ahí en adelante la propuesta de que la gente envía una ofrenda para sostenerlo y ayudarlo a continuar realizando su obra ministerial. Así que cuando nosotros escuchamos a Pablo hablando de esa manera en Filipenses capítulo 4, estamos proponiendo que la misma doctrina, teología y forma de darle de esa formación espiritual que utilizó Esdras a través del Salmo 19 para traer al pueblo a la reconstrucción, a la renovación y a esa formación espiritual que glorificaba a Dios, utilizó que la palabra, porque la palabra automáticamente, orgánicamente va a dar un fruto de transformación que solamente ella puede generar. Esdras y Nehemías lo utilizaron en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hace nuestro hermano Pablo? Lo utiliza en el Nuevo Testamento. ¿Qué otra porción hay? Antes de pasar a otra porción que hay aquí en Filipenses sobre ese tema, yo quiero ir con ustedes a una persona que no tenía mucha letra, porque era de los que era de los que ejercía una de las profesiones más dolorosas y más tristes, que hablaba de pobreza, que era el pastor de las ovejas, David. Y David, como pastor de ovejas, cuando es joven, en las vigilias de la noche, ustedes saben los que están siguiendo la enseñanza que estamos dando sobre Jacob. Jacob pasó de la soledad a la solitud. De la soledad en Jacob decíamos que él vivía un infierno con las mujeres en la casa. Él llegaba y las mujeres literalmente echaban suerte sobre él, sobre con quién de las mujeres era que él iba a dormir esa noche. Y tendría que ser bien triste que te metieron dos concubinas también a la cañona y entonces pues la mujer tuya dice, no, tú no vas a dormir conmigo hoy porque ya yo no paro, te vas a meter con la concubina y tú hasta que tú no la preñes, tú no la vas a soltar, ¿sabes? Que tiene que haber ser bien traumatizante para Jacob vivir en esa encerrona mental y emocional y estás a 40, 60 días de distancia donde está tu familia caminando a pie, hermano. Y sabes que si te regresas para tu familia te tienes que enfrentar con tu hermano Esaú. Así que él está en una crisis y dentro de esa crisis mental, emocional y espiritual tiene que cuidar el ganado de su suegro porque tiene una familia que mantener. Tiene un pago que dar por las mujeres que él tiene. Es decir, que está metido entre la espada y la pared y lo que le queda a él es la depresión, la ansiedad, la soledad, el desplazamiento o encontrarse con Dios. Y entonces decíamos que dentro de esas crisis que vive Jacob, en las vigilias de la noche, él se encuentra con ¿quién? Con el Dios del cielo. Y cambia la soledad en solitud. Y entonces decíamos en la enseñanza que la solitud es mi preferencia, es mi decisión, es mi anhelo el separarme del bullicio, del ruido, de la problemática para ir a encontrarme con el Dios que me ama a solas, Él y yo, nadie más. A cantarle, a orarle, a reflexionar en Él, a comer en Él, a mirarlo a Él, a sentirlo a Él. Y luego que yo tengo mi experiencia de solitud, aunque regrese a mi caos, pero regreso lleno de qué? De lo que el Dios del cielo en su misterio, en su secreto, me proveyó para que yo que pudiese bregar en estas crisis. Por eso es que decíamos que ese texto de Primera de Corintios, capítulo número 10, es poderoso. Es el que me hace que resistir, porque me ha capacitado y me ha adiestrado para meterle mano a la vida. Y cuando nosotros vemos eso, David aprende de la tradición que Jacob dejó establecida. Y David es el desplazado de su casa. David es el rechazado, David es el patito feo, nadie lo quiere. Y cuando se mencionan los hijos de Isaí, a David ni lo mencionaron. A David lo mencionaron porque el profeta dijo, no, estos no son todos tus hijos, aquí falta uno, Jehová no se equivoca.
Aquí se están equivocando ustedes porque no están añadiendo a la lista de los hijos de Isaí a alguien que Jehová me mandó ungir. Y cuando llega David, apestó su archivo, echa aceite sobre él. Y está muchachito, está, tú sabes, tiernecito, no tiene ni 20 años, se dice. Y dentro de esa jornada, él entra a trabajar con Esaú después de tumbar a David. Pero David no dejó de cantar. David no dejó de humillarse delante del Dios del cielo. Y entonces la Biblia dice que una de las técnicas que utilizó David, ¿cuál fue? La técnica de cantar la palabra del Dios del cielo. Y yo te voy a llevar, no te voy a llevar, sino que quiero que leas conmigo el énfasis del Salmo 119. Y tengo que decirte, para mantenerlo en contexto, que David va primero que Nehemías. Mire cómo estamos haciendo. David va primero que Nehemías. ¿Por qué? Que Nehemías y Esdras, que el Salmo 119. ¿Por qué esto es importante? Porque Jacob va antes de David. Y lo que Jacob recibe por invitación de rendir la soledad y apropiarse de la solitud es un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Que el primer celular que se hizo no era así de grande. Es más, el primer celular que se hizo, se utilizó, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, y eran esos teléfonos que se le daba manigueta, se abría una sombrilla, y desde el campo de batalla ellos llamaban una cosa así gigante, que había que cargarla en una mochila grandísima, y era un mamotreto, y eso era un celular. ¿Se fija? Y este celular que yo tengo aquí en la mano, la potencia que tiene la computadora que está aquí, que cabe en mi bolsillo, fue y es más grande, la potencia es más grande que la computadora que se utilizó para enviar al hombre a la luna por primera vez. Todo ese cuarto lleno de computadoras y de maquinaria está metido en este teléfono. Pero alguien tenía que hacer el primer prototipo para que entonces nosotros pudiésemos tener algo tan sofisticado y tan adelantado como esto. Así que Jacob es el prototipo de cómo nosotros como creyentes entramos en soledad, en dolor y en angustia en las noches a orar delante de Dios, porque tenemos por evidencia, ha pasado generación tras generación, hasta nosotros tener un teléfono inteligente, tenemos por evidencia que cuando yo conecto mi teléfono, yo voy a hablar con el Dios del cielo en medio de la crisis y Él va a intervenir. Y lo voy a ver y me voy a sonreír y lo puedo poner esa comunicación con el live, ese testimonio. Y lo que le estoy hablando aquí en Rochester, lo está escuchando la gente en Colombia, en Panamá, en Centroamérica, en otras partes de Estados Unidos, en Puerto Rico, en la Dominicana, en Cuba. Hay gente sintonizada alrededor del mundo, pero se inició con un prototipo. No pierda la visión. Así que David nos trae a nosotros el prototipo de lo que el salmista está cantando también en el Salmo 119. ¿Se acuerda que le dije? No se deje, enséñame, encamíname, muéstrame, hazme entender. Todas esas palabras usted las va a encontrar en el Salmo 119. Nosotros no tenemos registradas las oraciones de Jacob, no muchas de ellas. La que Jacob hace, que también la estudiamos y reflexionamos sobre ella, fue la primera oración de liberación del alma que el ser humano hace. Libérame de mi hermano Esaú porque le temo. Y entonces dice, esa oración me llevó a mí a ver a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pues esa oración pidiendo liberación por el temor y por la angustia que le causaba ver a Esaú es la que lo lleva a él a ver a Dios como cara a cara, y esa experiencia de ver a Dios cara a cara en su momento de angustia lo lleva a experimentar liberación en su alma. David coge toda esa tradición y cuando está a solas canta delante de Dios, y estos cánticos que él compone a solas, tradicionalmente se dice que se lo enseñó a la gente que comenzó a caminar con él. Vamos a dejar aquí un momentito, vamos a pasar al 25, pero déjeme buscarle primera de Samuel.
Primera de Samuel, para que le haga sentido lo que estamos haciendo cuando lo estamos invitando a descansar en la palabra en la palabra con nosotros en las mañanas, 22. Palabra en la mañana, palabra al mediodía, palabra en la noche. ¿Por qué? David tiene un grupo de valientes que se van a reunir con él. Pero yo necesito que usted sepa quiénes son esos valientes, cuáles son las características, qué están viviendo, cuáles son sus traumas, cuáles son sus angustias. Primera de Samuel capítulo 22. Yéndose luego de David de allí, huyó. Aquí vemos a David que huyendo. Y vimos a quién, a Abraham huyendo, a Isaac huyendo, a Jacob huyendo. Y en esas huidas, Dios siempre estaba con ellos. Y en esas huidas, ellos siempre aprendieron a encontrarse con Dios y a descubrir la guianza, la valentía, la gallardía y lo que Dios quería hacer a través de ellos, pero tenían que parar de qué, de huir. Y dice, a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él, ¿quién? Los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Así que la primera iglesia que David pastoreó era de unos 400 hombres, responsabilizados de todas sus familias. Pero otra vez, no se me vaya muy lejos. Vamos a ver cuáles eran sus características. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. 3 experiencias traumatizantes en el corazón, en el alma, en la mente y en el espíritu de la gente que se une a David. Entonces David no los mandó a la universidad, hermano. David no los mandó al seminario. David no sacó el látigo para darle. No. ¿Qué hizo David? Vamos al Salmo 25. David entonces comienza a cantar de acuerdo a la revelación que él tiene. Otra vez, de acuerdo al prototipo que él tiene. ¿Qué prototipo él tiene? Que en las vigilias de la noche, cuando nadie lo quería en la casa de su padre, que se tenía que ir a cuidar las cabras, pues él estaba en las vigilias de la noche en el campo perdido, ¿como quién? Como Jacob. Y en vez de estar en solitud, en vez de estar hundido en la soledad, porque ya vimos la soledad que causa amargura de espíritu, aflicción de espíritu, trauma mental y emocional. Él dijo, no, yo voy a renunciar a eso desde mi juventud. Y me voy a aferrar a orar como oró nuestro padre Jacob. Y cuando él se aferra a orar como oró su padre Jacob, entonces David dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Cómo nosotros inyectamos nuestro ser de tal manera que ¿qué? Que yo pueda levantar mi alma a Jehová? Que yo la levante porque confié en él la semana pasada y me hizo victorioso, y hoy me está invitando a que yo me atreva a seguir confiando en él. Yo he experimentado que he vivido momentos de vergüenza, hermano, pero cuando los enumero son más las victorias que tengo que las vergüenzas que he vivido. Y entonces también he visto su defensa contra mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Cómo se alcanza esto? David entonces nos dice que es pidiéndole al Señor que muéstrame, oh Jehová, ¿tú qué? Tus caminos. Aquí está Torah otra vez. Le dice, Jehová, enséñame el qué, tus sendas. Aquí está la Torah otra vez. Jehová, encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Por qué? Porque que tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el Dios de mi salvación.
Y aquí viene la parte que en ocasiones otra vez la gente no entiende el énfasis. ¿Por qué tenemos que mantenernos en la piqueta de la formación espiritual todos los días? En ti he esperado cuando todo el día. Dios vive en un eterno presente. Pues David no está esperando en el Dios del cielo, porque Dios está ahí. David está esperando que las misericordias de Dios los sincronicen a él. Y él sabe que eso le puede tomar al Señor ¿cuánto? Todo el día. Que le tome todo el día. Él vive en un eterno presente. El que tengo que someterme a ese proceso y darme permiso a ser que instruido por él, habilitado por él, disciplinado por él, para que entonces esto ocurra. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No te acuerdes, conforme a tus misericordias, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Otra vez, David está enfocado en el poder transformador de Dios. Y hago otra vez el paréntesis. Yo no tengo problema con la música cristiana que usted escucha. Yo lo voy a desafiar a que escuche música cristiana amparada y desarrollada, enfocada en el Señor. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus mandamientos. Por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás también mi pecado. ¡Qué grande! ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Cerramos con esto. La comunión íntima de Jehová es con los que le buscan y a ellos hará conocer su nombre. Oiga, mi hermano, ya llevamos 1 hora y usted sabe que para mí es bien importante mantener el tiempo, pero si me dan un momento de locura, y es que hay unos hermanos que yo los aprecio, no le voy a mentir, yo amo a esa gente, son una gente de Dios, humildes, que viven para Dios, pero sobre todas las cosas han dedicado su vida a cantar para el Señor. Pero entonces, no a cantar cualquier cosa, sino a cantar amparados en la palabra. Y por ejemplo, yo les estoy hablando de mi hermano Wison y Leida. Wison y Leida son la gente de Peregrinos y Extranjeros. Y yo voy a compartir esto, los que me conocen a mí, esto yo no lo hago con todo el mundo, hermano. Perdone, esto yo no lo hago con todo el mundo. Aquí está la foto. Vamos. Aquí está la foto de Wison y Leida. Y yo le voy a invitar a que usted se suscriba a este canal. Wison y Leida, Peregrinos y Extranjeros. Y en esto, usted va a tener una música que, mi hermano, mi hermana, esto es fuego, ¿sabe? Poderosa la música, poderosa la letra que tiene cada uno de estos cánticos. Hay una parte, hay una especial, en especial que se llama Comunión Íntima. Comunión Íntima es una grabación que Leida y Wison hicieron, y entonces lo que pasa es que los dos son compositores, excelentes compositores. ¿Qué pasa? Que Leida, cuando coge los salmos, les mete música. Y en Comunión Íntima, a ver si yo lo encuentro por aquí, voy a poner Comunión Íntima. Comunión Íntima. Comunión Íntima, Peregrinos y Extranjeros. Mire aquí. Mire, por ejemplo, esta que está aquí, Comunión Íntima, Peregrinos y Extranjeros. Esto no es. ¿Cómo no? Sí, Pepe. Yo no, no sé si se escucha la canción, pero yo lo que quiero es que, si usted, por favor,
me da ese permiso y acepta la recomendación de su pastor, vaya a YouTube, ya vio lo que yo hice, escriba comunión íntima, peregrinos y extranjeros. Eso que usted está escuchando ahí, eso es un salmo de los salmos de David. ¿Y qué pasa? Que ese cántico, otra vez, si yo te lo hablo a ti, tú lo vas a filtrar. Pero es un cántico, y como es un cántico, de inmediato yo no lo filtro y lo recibo automáticamente. Pues yo te digo, ok, pero luego que lo recibes automáticamente, analízalo. Cuando tú escuchas esto otra vez, tú vas a escuchar palabra cantada. No hay ahí truco de que te vengan a meter una falsa doctrina, porque es pura Biblia lo que ella está cantando. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Déjame ver si por aquí hay otro. Vamos a ver qué otro ejemplo hay por aquí. Escuche esto. Esta palabra es profética porque esto está inspirado en el libro del profeta Isaías. No sé si se escucha, pero ya estamos por salir. Escuche esto. Ahí está. Eso es poderoso, poderoso, poderoso. Pero entonces, lo voy a desafiar a que si busca este mismo, usted vaya y busque el que dice, Jehová es mi porción. Jehová es mi porción. Está en el Salmo 119. Dice todo este revolú para llevarlos a peregrinos y extranjeros, porque Leida le pone música a varias o a una de las estrofas del Salmo 119. Y esta estrofa que está cantando Leida es Chef, que es del verso 57 al verso número 64. ¿Ok? Ok, así que con esto dicho, otra vez, hemos venido desarrollándolo y diciendo, Esdras utiliza la palabra, compone un salmo para traer al pueblo a la experiencia de restaurarse en el Señor. Esa gente que viene a Cristo, esa gente que está enamorado de Cristo, Esdras, si tuviésemos los días de Esdras y de Nehemías, les hubiesen dicho, ese amor, esa confianza, esa pasión que tienes por Cristo, tienes que fundamentar en la palabra. Leímos que Pablo dice, ese amor, esa pasión, esa entrega, ese deseo que tienes para servir al Dios del cielo, tienes que fundamentarlo en la palabra. Cuando David comienza su experiencia de transformar al pueblo que Dios lo llamó a liderar, ¿qué hace David? David les dice, en tu crisis, en tu pobreza, en tu ansiedad y en confusión, tienes que fundamentarte en la palabra. Peregrinos y extranjeros en el siglo XXI nos dicen, estás en Cristo, estás enamorado de Cristo, fundamentate en la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará ciertamente. Pues por lo tanto, el llamado para nosotros, ese llamado eterno, fundamentado única y exclusivamente en el Dios del cielo, es que usted se fundamente en la palabra. ¿Y qué hemos dicho? A lo mejor usted no tiene mucha educación, no hace falta educación, les dije. A lo mejor a usted no le gusta leer, es que no te tiene que gustar leer. Te acabo de decir, no tienes mucha educación, ok,
No sabes leer, ok. Busca cánticos que sean amparados y apoyados en la escritura con evidencia. Ponte tus audífonos, métete esa canción al sistema, porque lo que te estás metiendo al sistema es la palabra del Dios del cielo. Memorízatelo, cántalo, memorízatelo, cántalo, reflexiona en él. Busca tu Biblia, márcalos en tu Biblia. Identifícalos donde están en la palabra para que mientras te mantengas cantando, tengas la evidencia de que estás cantando lo que dice la Biblia. Y una vez que nosotros nos amparamos en la escritura y nos fundamentamos en la escritura, mi hermano, mi hermana, es casi imposible que el enemigo nos dé un cantazo que nosotros no nos volvamos a levantar. Otra vez, los cantazos van a llegar. Fundaméntese en la palabra, porque 7 veces se cae justo y de todas los levantará Jehová. Pero tenemos que estar fundamentados y fundamentadas en la palabra. Padre, te alabamos y te glorificamos, solo tú eres santo. Gracias, 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 Dios del cielo, por el privilegio que nos das de estar a tus pies. Gracias, 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 Dios del cielo, por hablarnos a través de tu palabra. Digo creyendo que no torna a ti vacía, sino que hace para lo que ha salido de tu boca. Vivifícanos según tu palabra, santifícanos según tu palabra, aplómanos según tu palabra, que podamos regresar, oh Dios del cielo, a esta palabra, descansar en ella, para ser fortalecidos en ella, que podamos regresar a ella con lápiz y papel, para ir y buscar cada detalle, marcarlo, hacer las notas, confirmarlos con nuestra escritura y orar y reflexionar sobre ello. Es por Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde, adelante en el Señor. Yo voy entonces ya a quitarme los enanitos y hacer 2 o 3 cositas que todavía me faltan hacer para entonces, tú sabes, recostarme y poder estar temprano listos para finalizar esta semana de trabajo en la escuela. Y mañana estamos aquí con el favor de Dios a las 6 y el sábado con el favor de Dios también estamos aquí a las 6, estamos camino a Pentecostés y el domingo en la mañana también estamos aquí orando, clamando para que el Dios del cielo derrame de su Espíritu Santo, derrame de su Espíritu Santo. Y vamos a seguir clamando y reflexionando amparados en la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el Señor.